transmite Radio Fe en el 103.1 de frecuencia modulada. Es una emisora de radio de valores y fe, cubriendo la región noreste de Tamaulipas y el sur del Valle de Tellas. Radio Fe 103.1, una radio de La Iglesia de Cristo presenta el programa Oyendo su Voz, 6 de la tarde, miércoles de cada semana. Atento a Oyendo su Voz. Queda con ustedes el evangelista Samuel Esparza Franco, en Fe 103.1 FM. Somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la Iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar nuevamente en esta transmisión de su programa Oyendo su Voz. De parte de la Iglesia de Cristo, su servidor Sammy Esparza, aquí en Radio Fe 103.1, estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios y muy contentos con todos y cada uno de ustedes que ya se han preparado para oír el mensaje de nuestro Dios. Agradecemos de verdad siempre el tiempo, porque lo hemos dicho ya muchas veces, realmente cuando usted quiere beneficiar a alguien, lo hace regalándole su tiempo, porque es algo que no se puede recuperar. Así que realmente nosotros apreciamos mucho el que usted disponga de estos segundos, de estos minutos, el tiempo que Dios le dé para oír la palabra del Señor. Y claro, si puede acompañarnos durante toda la transmisión, será una gran bendición, porque sabemos que no solamente estamos invirtiendo tiempo, sino en realidad estamos recibiendo la palabra de nuestro Dios, y esto traerá gran edificación a nuestra vida espiritual. Y estoy seguro que usted puede salir beneficiado oyendo el mensaje del día de hoy, que lo hemos titulado Velando en todo tiempo. Así que prepárese ahí en su casa, tenga por ahí listo su papel, su pluma, para apuntar lo que hemos de explicar, la palabra de Dios. Y así, si tiene alguna duda, alguna pregunta, la pueda compartir con nosotros, puede enviarnos sus preguntas, sus dudas o comentarios, o también si usted tiene alguna petición de oración, la puede enviar aquí en el chat de Radio Fe, en Facebook, puede comunicarse con nosotros, o también al WhatsApp que usted encuentra ahí en pantalla, el 868-122-4340. A través de este WhatsApp podemos ayudarle, no solamente para recibir sus preguntas o comentarios, sino también, incluso si usted desea estudiar la palabra de Dios, con gusto podemos apoyarle a través de este medio. Así que ayúdenos a compartir la palabra de Dios, envíe este enlace a todos sus familiares, hermanos y amigos, que apenas estamos comenzando. Así que vamos entonces a iniciar con nuestra cita base, ahí en Lucas, en el capítulo 21, versículos del 36 en adelante. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas, en el capítulo 21, nos dice, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 36, para que tengamos el panorama completo. Nos dice así la palabra de nuestro Dios: mirad también por vosotros mismos, para que sus corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sabemos que una de las cosas que todo cristiano siempre tiene en mente es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre más eventos pasan a nuestro alrededor, más cerca nos sentimos de la venida del Señor, y muchos de nosotros quizá hemos llegado a tener esta preocupación y este miedo sobre cómo podemos prepararnos de una mejor manera. Sabemos que esto sin duda nos causa mucha inquietud, especialmente cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y nos topamos con un montón de simbolismos, un montón de cosas que no podemos entender de manera directa: qué es el sello de Dios, cuál es el número de la bestia, realmente quién será ese anticristo famoso que dice la palabra de Dios que ha de venir. Y empezamos a preguntarnos sobre esos 4 jinetes del Apocalipsis, cuál es cada uno de ellos, qué significa, y bueno, tantas cosas que de pronto nos hacen sentir: yo no voy a poder saber nada, no voy a estar preparado absolutamente para cuando Cristo venga. Puede ser que me encuentre simplemente tratando de entender, de discernir estos pasajes sin saber qué es lo que tengo que hacer. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo nos dejó de una forma muy sencilla lo que nosotros teníamos que hacer. La iglesia de Cristo de aquel tiempo, cuando sabemos que el Señor le dejó esta carta, el libro de Apocalipsis, y usted lo puede leer con calma, usted puede leer que los primeros capítulos están dirigidos a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias recibieron instrucciones sencillas, simples, cotidianas, entendibles, sobre lo que tenían que hacer para prepararse para que cuando Cristo viniera, ellos se encontraran corrigiendo lo que el Señor había visto que ellos estaban haciendo mal, y también practicando aquellas cosas que Dios había encontrado que habían hecho bien, y que el Señor les dijo: manténganse haciendo esto hasta que yo venga. Así que nos damos cuenta que cuando nuestro Señor nos advierte sobre lo que ha de venir, en realidad lo que nos pide a nosotros es que siempre estemos velando y orando todo el tiempo para que no nos agarre por sorpresa. Y la forma más fácil y también la más importante en la cual nosotros podemos estar preparados es cuando no dejamos que el mundo se introduzca en nuestra vida. A pesar de que, como dije, no entendamos de pronto, quizás sea hoy, quizás sea mañana, que tenga que pasar, cuál es el orden de los eventos, la verdad no importa. Al final, lo único que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que estar al pendiente de esto. Tenemos que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, preparándonos y no dejando que nuestros corazones, como vimos en este pasaje, se llenen de glotonería, se llenen de embriagueces, se llenen de prácticas carnales que terminan dejándonos inconscientes en el sentido de la venida del Señor. Una persona sobria es una persona que no está bajo los influjos ni del alcohol, ni de la droga, ni de cualquier otra cosa que domine su mente, sino alguien que está realmente atento con sus 5 sentidos, listo para actuar cuando sea el momento. Así también, en ese sentido, el día de hoy vamos a ver cómo podemos prepararnos apropiadamente para esta venida del Señor, y también qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como dijimos, el tema se titula Velando en todo tiempo, así que esto es realmente lo único que vamos a hacer en este día. Vamos a ver la palabra de Dios. Volviendo a la cita inicial, vimos que en el versículo 34 nos dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo: miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Así que lo primero que usted puede notar en este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo le pide que usted se cuide a usted mismo. Dice: mire por usted mismo. Eso es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Sabemos que nosotros la mayoría de las veces estamos siendo muchas veces forzados, presionados por otros para hacer la voluntad de Dios. Desde muy pequeños quizá nuestros padres nos han llevado a la iglesia y hemos crecido en el camino del Señor, pero muchas veces ha sido solamente por causa precisamente de que ellos nos llevan. Pero llega un tiempo en el que el niño, el joven, tiene que tomar estas decisiones por sí mismo y cuidarse a sí mismo. ¿Cómo va a estar el papá las 24 horas del día viendo qué es lo que hace su hijo? No se puede. Lo mismo no se puede tampoco que nuestro esposo, nuestra esposa nos estemos cuidando uno al otro 24 horas al día. No se puede que su jefe de trabajo esté todo el tiempo al pendiente de usted, y aunque lo hacen poniendo cámaras, tratando de buscar la manera de comprobar las cosas que hacemos, en realidad al final cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y terminamos pagando o siendo beneficiados por lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Así que cuando ya llega la madurez a nuestra vida diaria en todos los sentidos,
sentidos, tanto el joven que estudia, el joven que trabaja, cuando lo levantan a la fuerza para hacer sus actividades en el hogar, llega un punto en que lo hace por su propia cuenta, porque sabe lo importante que es, sabe realmente que es algo que le conviene, que necesita hacerlo, que encuentra beneficios al practicar la disciplina, la obediencia, al ir a trabajar, al ir a estudiar, a lavarse los dientes, a bañarse, a practicar aquellas cosas que antes éramos forzados, pero que ahora necesitamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Las cosas del Señor no es diferente. Es cierto que en una etapa inicial muchas veces hemos sido llamados, como dijimos, por nuestros familiares, hermanos y amigos. A lo mejor al principio buscábamos al Señor pensando en cómo puedo yo beneficiarme directamente de tener un trabajo, de que Dios me sane de alguna enfermedad. Nos sentimos muchas veces animados por estas cosas temporales y materiales, pero a medida que usted va creciendo en la gracia del Señor, va conociendo más a fondo realmente cuál es la voluntad de Dios, empieza usted a entender que esto es algo que por usted mismo tiene que hacer. Nadie puede estar con usted las 24 horas. El Señor está con nosotros y observa todo lo que hacemos, pero no interviene en cada una de sus decisiones de manera arbitraria y directa. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, así que usted decide lo que usted quiere hacer. Por eso es importante que en esta primera frase usted debe de cuidarse a usted mismo. Si es cansado, claro que sí. Siempre que nosotros queremos mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida, es muy difícil. Si quiere hacer dieta, quiere hacer ejercicio, quiere empezar a ahorrar, quiere usted empezar a tener una vida mejor, ya no quiere tener problemas con los tránsitos, ya usted quiere cambiar sus hábitos de carácter, quiere cambiar su forma de manejar. Bueno, sabemos que esto al principio va a generar mucho obstáculo y resistencia. Nuestra propia carne va a ser la primera que se va a oponer porque nosotros queremos seguir disfrutando de aquellas cosas que nos agradan, pero también vamos a tener obstáculos de la familia que ya se siente un poco ofuscada porque no estamos compartiendo con ellos las mismas actividades que antes, así que pronto vamos a ver mucha oposición. Y si usted no tiene fuerza de voluntad para poder vencer su propio carácter, no tiene fuerza de voluntad para vencer los obstáculos que le presenta la vida, entonces tarde o temprano nos veremos enredados en las cosas materiales, nos veremos presionados y nuevamente nos veremos involucrados en esas actividades que ya habíamos nosotros renunciado a ellas, las habíamos dejado y nosotros logramos finalmente escaparnos de las contaminaciones de este mundo, pero lamentablemente volvemos a veces a caer. Así que lo que nuestro Señor Jesucristo es, cuídese a usted mismo para que su corazón no se cargue, dice, de glotonería y de embriaguez, y no se cargue de los afanes de esta vida. Estas son obras que, como le llamamos, obras de la carne. En general son las obras que nuestro cuerpo todavía desea hacer, aunque nosotros ya somos cristianos y algunos todavía quizá no lo son, todavía batallan más, a veces queremos cambiar. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos realmente a renunciar a ninguna de las cosas que antes hacíamos, así que finalmente nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que si usted realmente ya se escapó, ha logrado limpiar su alma por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces necesita cuidarse para no caer nuevamente en este mismo tipo de pecados. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es que cuando un corazón se carga, realmente no es una caída eventual. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones aquí en estos programas, que pecado todos cometemos. No importa que seamos cristianos de muchos años o seamos personas muy religiosas, tengamos un puesto alto en cualquier congregación, pecado todos tenemos. Cuando juzgamos que una persona no puede pecar, entonces simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 6, que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Hacemos a Dios mentiroso. La verdad no está en nosotros. No se puede tener una relación plena con Dios si no admitimos que somos pecadores. La única forma de tener perdón, dice la palabra, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que se necesita esa aceptación. Pero lo que aquí estamos explicando no es una persona que cae en pecado eventual, como cualquiera, sino el hecho de que la persona se carga de glotonería, de embriaguez, se carga de los afanes de la vida. Es decir, que vive en ese estilo de vida, que vuelve a retomar sus viejos hábitos y vuelve otra vez a apartarse del camino del Señor, una vez que ya había conocido completamente cómo podía escapar de esta clase de pecados. El apóstol Pedro explicaba realmente que cuando alguien actúa de esta manera, lo que ha hecho realmente es una persona que, si bien se había escapado de las contaminaciones del mundo, dice ahí en 2 de Pedro, quiero leerle este pasaje, 2 de Pedro en el capítulo 2,
Versículo 20 nos dice la palabra de Dios en adelante, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Así que el apóstol Pedro entonces dice, ya nos habíamos escapado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que quizá lo hicimos a la fuerza o quizá fue por casualidad, cualquiera que haya sido la razón, usted conoció el camino de Dios. Así que tanto nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, mira que no se cargue tu corazón, como el apóstol Pedro también, que nos dice aquí en este pasaje, que nosotros no debemos volver a enredarnos en los negocios de esta vida, no debemos volver otra vez a caer en aquellos viejos hábitos y mucho menos a ser vencidos por ellos. La lucha todos la vamos a tener. En algún momento quizá nosotros nos empezamos a enredar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que un verdadero soldado de Dios necesita esforzarse en agradar a Dios. Y cuando se enreda en los negocios de la vida, es una persona que no nada más practica el pecado una vez, sino es una persona que se empieza a involucrar lentamente en las cosas del mundo, no necesariamente en lo malo. Aquí vimos 3 tipos de pecado que marcaba nuestro Señor Jesucristo. La glotonería, que no es meramente el comer a lo loco, sino la glotonería era el tipo de fiestas, ser una persona que andaba de fiesta en fiesta, andaban en embriagueces, andaban en lascivias, en algunas orgías. Estas glotonerías eran fiestas donde practicaban el pecado abiertamente, así que estos pecados eran carnales, pero si se fija, el otro dice los afanes de la vida. Entre ellos se puede hablar el de qué comer, el qué vestir, el cómo voy a pagar esto, el trabajo, las cosas materiales, tener ciertos recursos, tener cierta posición económica, que no necesariamente son malas, pero se convierten en afanes que te tratan de opacar en cuanto a tu crecimiento en la fe y te empiezan a enredar de manera que ya no puedes volver a las cosas de Dios. Este es un riesgo muy grande en todo cristiano. Recuerda, siempre hemos hablado aquí de esta parábola del sembrador, cómo estos 4 tipos de terrenos pues fueron los que les cayó la misma semilla. El tercero de ellos era uno que dice la palabra que la semilla cayó en la tierra y nació la planta, a diferencia de las primeras 2 que batalló mucho. Aquí sí nace la planta, pero dice que a su lado crecen espinos y cardos y la ahogan y no produce fruto. En ese aspecto nos dice la Escritura, cuando se da la explicación, que esos espinos y cardos son los afanes de la vida, que terminan ahogando a la persona y no produce fruto, porque está muy ocupado en el trabajo, está muy ocupado en tener familia, está muy ocupado en mejorar su cuerpo físico, está muy ocupado en obtener más riquezas, en viajar, en conocer. Las preocupaciones del mundo terminan haciendo que la persona no distinga entre lo que viene y lo que no viene, o sea, no está tampoco sobrio. Esa persona está bajo los influjos de alguna meta temporal, humana, física, económica. Simplemente los afanes terminaron también enredándonos y finalmente vemos que somos vencidos en estos aspectos. Ya, como ya dijimos, a veces es un periodo, realmente muchos de nosotros estamos en un periodo de transición, cuando de repente, claro, por un ratito nos gusta que vamos subiendo de puesto, por un ratito nos gusta que vamos ganando más, por un ratito nos hace sentir bien que nos solicitan en todos lados, viajamos a un lado, a otro por parte de la empresa y bien contentos porque tenemos un trabajo, tenemos ingresos, tenemos realmente una influencia en esa empresa, somos indispensables, pero usted está descuidando su vida espiritual. Ya no se reúne, ya no lee la palabra, ya no ora, no convive con su familia. Sus hijos están creciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Nos estamos enredando lentamente en ese estilo de vida que cuando menos acordamos, simplemente pues sí trajimos más dinero a casa y sí tenemos un mejor puesto y sí tenemos un mejor recurso, mejores hogares, pero al final mi mente estaba distraída. Esto es lo que simplemente, igual como si hubiera estado borracho, hubiera estado en drogadicción, porque en este aspecto estas cosas tuvieron influencia en mi vida. O sea, no estoy al 100% con mis 5 sentidos, sino por metas de tener el amor, de tener el dinero, de tener fama, de tener fortuna. Estoy obsesionado con ellas, hago lo que sea con tal de obtenerlo, entonces mi mente se distrae en estos aspectos y es como si estuviera pues no completamente cuerdo, o sea, no de locos, sino en el hecho de sentido de que no tengamos nosotros nuestros sentidos discerniendo entre el bien y el mal. O sea, tenemos
tenemos estos influjos del trabajo, nos cambian nuestra forma de pensar, o el amor, o la pareja, los amigos, cualquier cosa que a ti te domina y que tiene prioridad en tu vida, termina siendo lo que controla tus decisiones. No lo que es la razón de la palabra, no lo que Dios dice, sino lo que los amigos o lo que necesitamos o lo que queremos o lo que nos ofrecen y que nos atrae mucho, termina siendo lo que decidimos hacer. Y en ese aspecto, una vez y dos y tres y cuatro, hasta que terminamos siendo vencidos. El apóstol Pedro entonces dice que este estado es peor que el primero. Hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, porque el conocimiento ahora te hace más responsable de las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo advertía que una persona que sabe, pues va a ser más castigada porque ya tiene el conocimiento. Así que ahí pone ejemplos que ya hemos explicado en otras ocasiones, son muy duros. Cuando dice que el perro vuelve a su vómito, es un ejemplo muy fuerte, muy drástico y también muy vívido sobre un perro que come toda clase de cosas que le echan a perder su estómago, lo echa para afuera, termina vomitándolo por causa del mal que tiene en el estómago, pero el perro se lo vuelve a comer porque sigue oliendo a comida. El perro no distinguió que eso que estaba dentro de su estómago le estaba haciendo daño y ahora vuelve otra vez a comérselo. Y como hemos explicado el del cerdito, en este caso simplemente un cerdo no le importa estar limpio, el cerdo lo que le importa es estar cómodo. Al final de cuentas el puerquito no tiene mucho pelo, así que el sol le quema la piel y él prefiere estar embarrado de lodo, estar cubierto completamente de lodo para que el sol no le lastime su piel. Así que en ese aspecto, si usted lo baña y lo lava y lo suelta, él no va a preferir estar limpio, él va a preferir estar protegido, va a preferir estar cómodo. Y ese es realmente el ejemplo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra, que muchas veces nosotros preferimos eso, la comodidad del dinero, queremos la seguridad que nos puede dar el empleo, nosotros preferimos eso a estar limpios, porque estar limpios tiene su precio, estar limpios tiene un costo, pero también pues tiene la promesa de bendición, de la vida eterna, estar preparados para estar irreprensibles para cuando Cristo venga, como lo veremos en la parte final de este tema. Así que nos dimos cuenta cómo una de las advertencias más grandes que da nuestro Señor Jesucristo es que estas cosas, al cargarse de glotonería, embriaguez o afanes de la vida, hacen que estés distraído y dice, y venga de repente aquel día. Ahí, mis amigos y hermanos, es el verdadero problema. No en si hay hoy guerra, que de verdad nos sentimos tristes por los lugares donde hay guerra, por los terremotos que pudiera haber, por las pandemias que ha habido, por las crisis que ha habido en el mundo. Son situaciones que nos preocupan y claro que nos hacen advertencias sabiendo que, bueno, tarde o temprano puede tocarnos también a nosotros. Y a lo mejor antes de que venga Cristo se acaba nuestro mundo en el sentido de que morimos, ¿verdad? En una de esas tragedias, que Dios no lo quiera, pero en algún momento vamos a enfrentar estos problemas. Y la preocupación más grande no es saber si hoy o mañana o pasado viene, sino si usted está preparado para que cuando Cristo venga le encuentre haciendo su voluntad. Eso es lo que realmente Él quiere de nosotros. Él dejó una parábola para entender lo que realmente explicaba. Dice que Él puso a cargo a un mayordomo de todos sus bienes. Y este hombre dice ahí que estaba pues trabajando en lo que le había dejado su señor. El señor se va muy lejos, pero dice que cuando vio que tardaba en venir, empieza él entonces a confiarse. Al ver que tardaba en venir, empezó a tomar, empezó a golpear a los empleados, ya no guardaba las responsabilidades que tenía, empezó a hacer cosas que no debía hacer y él no estaba listo. Cuando el Señor viniera, pues ¿qué le iba a encontrar? Haciendo cosas que no le había mandado y al contrario, desobedeciendo los mandamientos que le había dejado. Así que realmente cuando viene, entonces le sorprende y dice, échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la verdadera preocupación, que cuando Cristo venga te encuentre tan ocupado en tu vida personal y material, te encuentre tan entretenido en las cosas que hacemos diariamente, en el internet o en el trabajo, disfrutando de la vida, haciendo las cosas que cada día hacemos y te olvidas por completo de los mandamientos de Dios, te olvidas de que tienes que estar anunciando la palabra, tenemos que estar avisándole a la gente precisamente acerca de este tiempo del fin, tenemos nosotros que ir moldeando nuestra vida, dando fruto para la honra y gloria de Dios, que vayas cambiando tu carácter, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Te olvidas de eso porque estamos ahorita cómodos en lo que estamos haciendo. Disfrutamos nuestra vida y no estamos preocupados por esta situación. Así que, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Por eso nos preocupa. Honestamente, eso es lo que la mayoría de nosotros como seres humanos es lo que tenemos. Un joven en la escuela quiere saber cuándo va a ser el examen. ¿Y por qué cree?
Pues porque quiere estudiar un día antes, ¿verdad? Es la única razón por la que quiere saber cuándo va a ser su examen, para prepararse ese día. Ya sabe cuándo va a ser, quiere saber qué va a venir en el examen, porque pues quiere enfocarse específicamente a lo que le digan. Pero lo que podría hacer es simplemente seguir estudiando diariamente y estar preparado para que cuando quiera que sea el examen, estar completamente listo. Porque no nada más se trata del examen, se trata realmente de transformar la vida de una persona, de que ese joven pueda aprender y realmente esos conocimientos estén en su vida. Un 10 o una calificación cualquiera se la puede dar, pero en realidad el conocimiento, que era lo importante, no lo obtuvimos. Así que quizá muchas personas puedan llegar a estar listas solo por mera coincidencia. ¿Qué tal venga Cristo y ese día me agarró en un domingo? Estoy en la iglesia, estoy leyendo la Biblia, ese día me estoy orando, qué bonito, ¿verdad? Pensar que Dios me encuentra así, pero pues es realmente difícil pensar que el Señor pues se va a dejar deslumbrar solamente por una cosa que hicimos. Va a indagar. Sabemos que Él abre un libro que se llama el libro de las obras, donde cada uno de nosotros tenemos apuntado lo que hayamos hecho según mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas por nuestras acciones, así que realmente no debe preocuparle el día y la hora. Lo que tiene que preocuparle es estar velando y orando, preparado para que ese día no le sorprenda en ninguna manera en su vida. Y los que ya conocemos la palabra tenemos este gran privilegio de no poder ser sorprendidos, aun si no sabemos el tiempo. Nos dice la palabra ahí en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 2 al 3, dice la palabra de nuestro Dios. 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 2 al 3, nos dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no van a escapar. Pero ustedes, mis hermanos, no están en tinieblas para que aquel día te sorprenda como un ladrón, porque todos somos hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duermas como los demás, sino vela y sé sobrio. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, así que seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente el Señor no quiere que nosotros perezcamos, por eso nos avisa todas estas cosas con mucha anticipación. Protégete, dice ahí, con la coraza de la fe y del amor. O sea, al final de cuentas tu fe tiene que hacerte mantener haciendo la voluntad de Dios a pesar de que no se ve para cuándo. Ya son 2026, estamos en 2026, y bueno, si Cristo murió en el año 33, estamos cerca de 2000 años que realmente pues no ha pasado nada desde que Cristo dijo que vendría, y mucha gente simplemente esto lo toma pues como algo de burla. ¿Cuándo va a venir? Nunca va a pasar. Pero el día del Señor vendrá, es lo que dice la palabra, creemos firmemente en eso. Por eso tu fe te debe mover a hacer la voluntad de Dios. El amor que Dios ha tenido por ti, la misericordia que Dios ha mostrado, te mueve a hacer su voluntad independientemente del tiempo. Y tenemos esperanza, dice, de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían los soldados para protegerse. Así para mí y para usted, lo que nos protege en este caso es la esperanza de saber que si morimos en esta tierra no tenemos ningún problema ni preocupación, no hay temor de lo que pudiera pasar. Por eso la venida de Cristo en general no debe causarle miedo, debe al contrario causarle gozo en su corazón, porque está ya puesto para salvación. Así que cuando Cristo narraba esto ahí en Lucas capítulo 21, el tiempo del fin, Él dice: ustedes levanten su cabeza, erguíos, dice, y levanten su cabeza hacia el cielo, porque su redención se ha acercado. Debemos de sentirnos afortunados de que ya pronto el Señor vendrá. Pero otra vez la advertencia importante es, hermanos, no se distraigan. No se distraigan en las cosas de esta vida, porque vendrá como un ladrón en la noche, cuando la gente menos lo piense. Dice que cuando digan paz y seguridad, no es cuando haya guerra, no es cuando haya problemas en Medio Oriente, no es cuando las cosas estén color de hormiga, que las cosas van a pasar. Dice que es cuando haya paz y seguridad, cuando haya una tranquilidad que no pueden explicar. Entonces dice que de repente, en ese momento vendrá destrucción repentina. Pero para ti no debe ser una sorpresa. Para ti, que estás preparado, no debería ser algo que pueda pasar de una forma inadvertida en nuestra vida. Nosotros, dice, somos hijos de luz e hijos de día, así que no debemos andar en tinieblas.
No debemos conducirnos de una forma pecaminosa y permitir que el pecado reine en nuestra vida. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice la palabra de nuestro Dios, Romanos en el capítulo 12, el apóstol Pablo también hablaba precisamente acerca de lo mismo, que nosotros debemos vivir, dice ahí, como si fuera de día. Sabemos que cada uno de nosotros no estamos en estas tinieblas ahora, es el Romanos en el capítulo 13, nos dice en el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Así que vemos que es el mismo consejo que da nuestro Señor Jesucristo, lo da el apóstol Pablo. Si ya conocéis el tiempo, sabemos que esto está sucediendo y sabemos que puede estar muy cerca, entonces es hora de levantarte del sueño. Como ya cuando andamos modorros en la mañana, que vamos a ir a trabajar, siempre andamos a la carrera, bueno, ya levántese, es tiempo de levantarse porque es tiempo de ir a trabajar y hay que estar listos, aunque todavía se ve de noche, aunque todavía está muy oscuro, aunque parece que realmente estamos pues adelantándonos, dice más bien hay que estar preparados para que cuando venga el momento tú ya estés listo, ya andas como de día, estás despierto, desayunado, cambiado, ya con tu ropa lista, estás en el momento listo para que cuando venga la hora puedes levantarte simplemente y continuar con el proceso que venga, porque estamos ya listos para salir. Así es lo que está pidiendo la palabra, que nosotros no debemos andar con la vestimenta de noche como si todavía fuera de noche. ¿Y cuáles son la vestimenta de noche? Se refiere a las obras de las tinieblas, se refiere a las glotonerías, a las borracheras, a las lujurias. Una persona que está dormida, en ese aspecto es alguien que no está lista para que cuando Cristo venga, pues no está preparado. Simplemente nos encontrará practicando todas y cada una de estas cosas y terminaremos nosotros perdiendo nuestro lugar dentro del reino. Así que es importante, mis hermanos, que si no estamos preparados, finalmente será dolor y sufrimiento para cada uno de nosotros. La Escritura nos dice ahí en el libro de Romanos también, en el capítulo 2, dice la Escritura Romanos en el capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice así la Escritura: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Así que el apóstol Pablo dice que por nuestra dureza y por nuestro corazón no arrepentido, atesoramos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En ese justo juicio de Dios, como ya dijimos, sucederán dos cosas. Por un lado, vida eterna a los que perseverando en bien hacer están buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Aquellas personas que se han enfocado y preparado para la venida del Señor, dice vida eterna. Pero hay ira y enojo para los que son contenciosos y no quisieron obedecer la verdad, sino que obedecen la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, toda persona que vivió conforme a sus propias reglas y no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que, volviendo a la cita inicial, descubrimos que nuestro Señor Jesucristo puso mucho énfasis, y usted puede leerlo con calma, cuando los discípulos querían saber el tiempo. Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Señor, querían saber cuándo van a pasar todas estas cosas. Vean que Cristo nunca les dio ninguna fecha ni nada. Solamente les dijo, prepárense todo el tiempo, tienen que estar listos para cuando esto suceda, ustedes no sean sorprendidos. Así que cuídense a ustedes mismos, no dejen que su corazón se llene de pecado y se preocupen tanto por los afanes de esta vida, que cuando venga de repente, dice este día, ustedes no están listos, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Así que vamos a hacer una breve pausa para después ver los consejos que dio nuestro Señor Jesucristo para estar preparados para esta venida del Señor. Ya vimos hasta ahora que debemos evitar enredarnos en los negocios de la vida, en los afanes y en los pecados, las obras carnales, pero ahora vamos a ver la parte positiva, cómo podemos estar listos para que cuando Cristo venga y qué va a suceder al momento de su venida. Vamos a escuchar un canto mientras les dejamos tiempo para que usted pueda enviarnos sus mensajes, se comuniquen con nosotros. Los que han estado viendo el programa a través de Facebook pueden enviarnos un mensaje, o también a través de WhatsApp al 868-122-4340. Pueden comunicarse con nosotros, sea para este programa o para cualquier duda que tengan, o si tienen deseo de estudiar la palabra de Dios, podemos ayudarle a través de ese medio. Así que vamos a oír este canto y les pedimos de sus mensajes.
Bien, hemos regresado. Gracias a todos por seguir con nosotros en esta transmisión. Estamos muy contentos de tenerles todavía y queremos saludar a todos los que nos están escribiendo. Nuestra hermana Rosy Fernández dice: buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo para usted, mi hermana. Gracias por conectarse cada programa y le enviamos un saludo aquí desde Matamoros, Tamaulipas, de Radio Fe 103.1. La Iglesia de Cristo también le saluda. Nuestra hermana Yesenia Mesa, mi esposa, nos saluda, dice: saludos desde Matamoros, Tamaulipas. También nuestra hermana Ana Yaxis nos saluda, dice: saludos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para ti, hermana. Gracias por todo lo que haces por la obra del Señor. También tenemos a nuestra hermana Leti Contreras, que nos envía saludos. Dice: buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo para usted también, mi hermana. Nuestra hermana Noemí Franco, allá desde San Francisco del Rincón. Un fuerte abrazo. Nuestra hermana Esparza Lloberlanga, de acá de Río Hondo, Texas. Muchas gracias por conectarse en esta tarde. Gracias también por estar siguiendo esta transmisión. Nuestra hermana Mari Clemente, también un fuerte abrazo para usted, mi hermana. Gracias por conectarse en esta hora. Nuestra hermana Lilu Mercado, nuestra hermana Mari Clemente, allá del Distrito Federal, y también nuestra hermana Lilu Mercado, acá de Washington. Gracias por conectarse también en este programa. Nuestro hermano Neftalí Franco, también desde Río Hondo, Texas. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga en esta hora. Gracias a todos y cada uno de ustedes por conectarse a oír la palabra de nuestro Dios. Así que hasta ahora hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo dio mucho énfasis a la preparación para el tiempo de su venida. Él dijo que debemos cuidarnos a nosotros mismos para que no hayamos quedado distraídos por las cosas que este mundo nos ofrece. Dice que es como un lazo que vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Los lazos se usaban como una especie de trampa que pues no se mira, ¿verdad? No se va a estar listo si la persona no está preparada para ello. Así que él lo que da el consejo, y es lo que vamos a ver ahora, dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seas tenido por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que el consejo final de nuestro Señor Jesucristo es velar, porque debemos estar atentos, dice, y orando en todo tiempo para que tú seas hallado tenido por digno de estar de pie para cuando Jesucristo venga. Así que es una frase que sin duda a lo mejor nos pone un poquito a pensar: ¿cómo podría yo ser hallado digno? A lo mejor muchos de nosotros, precisamente esa es la parte dura, por eso no nos acercamos, porque no nos sentimos dignos del Señor. Simplemente sentimos que no hemos podido cambiar, que durante todo este tiempo, por más que me he esforzado, vuelvo a caer en el alcohol, vuelvo a caer en la mentira, vuelvo otra vez a caer en el fraude. Por más que me he esforzado, me sigo apartando, así que yo no creo ser hallado digno del Señor. Parece una contradicción y yo sé que a lo mejor esto requiere más tiempo para estudiarlo. Sin embargo, nosotros cuando hemos hablado de estar preparados, de ninguna manera queremos decir que nuestras obras van a ser las que nos van a dar la oportunidad de entrar al reino del Señor, y que nuestras obras en particular van a poder ser las que nos digan si somos dignos delante del Señor o no. Sino realmente es a través de Cristo que nosotros vamos a poder ser hallados dignos de Él. Quiere decir que tú tienes que seguir con tu fe puesta en Cristo, haciendo su voluntad, preparándote cada día, haciendo lo mejor que puedas, entendiendo, como ya mencionamos, que nosotros como seres humanos todos cometemos pecado. Este es el otro extremo de este tema. Lamentablemente muchos hermanos viven con miedo. He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas sobre este tema y en lo general se sienten preocupados y no saben si vamos a alcanzar la salvación o no. Sentimos realmente ese sentimiento de que posiblemente yo me quede fuera. Bueno, realmente cuando hay esa preocupación de entrada es un buen síntoma, ¿verdad? Porque quiere decir que tenemos una buena conciencia, quiere decir que estamos genuinamente preocupados, pero lamentablemente si no tenemos cuidado, este tipo de conciencia termina muchas veces decepcionándonos a nosotros mismos, porque sentimos que por más que nos esforzamos nunca voy a poder cambiar ni estar a la altura de lo que Dios quiere de mí. Así que tenemos que tener cuidado, porque este tema nos puede llevar a otros extremos, como pasaba en la iglesia de Tesalónica, por ejemplo. Era una iglesia, por alguna razón, no sé a lo mejor si esto realmente llegó a suceder así en este proceso, pero usted puede ver los indicios, que la iglesia empezó a dejar de trabajar. Empezó a dejar de enfocarse a las cosas materiales, porque para ellos o Cristo iba a venir así en los próximos días, o quizá incluso Cristo ya vino y ellos se sentían que se quedaron fuera. Así que el apóstol Pablo, cuando explica estas cosas, usted lo puede leer ahí en 1 Tesalonicenses, lea toda la carta y luego se pasa a la segunda carta, porque en la primera vez dice Cristo que está cerca, que tenemos que prepararnos, que nosotros sabemos que el Señor vendrá, pero lo que acabamos de leer hace un momento, pero en la segunda carta el apóstol Pablo les dice: a ver, vamos a sentarnos bien y a darnos cuenta que la venida del Señor es cierto que va a venir, pero de ninguna manera hemos dicho que ya sea inminente su venida.
Entonces, parece contradictorio, pero no es así. El punto es que ellos lo estaban haciendo a un nivel en el que pensaban que como va a venir mañana, mejor dejo de ir a trabajar. Como va a venir mañana en los próximos días, pues ya mejor ni siquiera para qué me esfuerzo en hacer las cosas cotidianas. Así que muchos de ellos empezaron a vivir, digamos, de una manera liberal, estaban sin trabajo, iban de casa en casa comiendo con los hermanos, pues aprovechándose precisamente de esto y qué cómodos, ¿verdad? Porque realmente ellos no tenían una responsabilidad de trabajo y aparentemente estaban viviendo espiritualmente. El apóstol Pablo le dice, no, cada uno siga ocupándose en lo suyo, siga trabajando en lo que es bueno, de manera que no tengan que tener necesidad de nada. La venida del Señor, independientemente de cuándo vaya a pasar, que Él les dice, primero tiene que suceder esto, que venga el hombre inicuo. Ahorita dice hay quien lo detiene, pero más adelante ya cuando venga, entonces ya podemos hablar de que estaría cerca. Bueno, ahora para nuestro tiempo, después de 2000 años, si vino o no vino, todavía es mucho más difícil poder darles una razón. Pero sigue siendo la misma idea, es un extremo que lamentablemente con miedo vivimos todo el tiempo pensando que si va a venir mañana, entonces yo simplemente dejo de hacer las cosas seculares. Lo que hemos explicado durante toda esta primera parte del programa es que usted no puede estar enredado en las cosas materiales. Su prioridad sigue siendo estar preparado para la venida de Cristo, como si el Señor viniera ahora. No necesitamos una fecha para eso, lo que necesitamos es estar cada día viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y créame que el trabajo es parte de la voluntad de Dios. El Señor dijo que el que no trabaje, que tampoco coma. El trabajo es parte de la voluntad de Dios. El sostener a nuestra familia incluso es un mandamiento importante. Dice que el creyente que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que claro que es un mandamiento que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra familia y para ello hay que prepararnos lo mejor posible. Pero nuevamente, aquí el punto es que no podemos darle prioridad a estas cosas, porque si no te das cuenta, empiezas a enredarte de tal manera que cuando ya menos acuerdas, tu fe se ha debilitado, tu fe se ha apartado, y entonces, ¿cómo podríamos ser hallados dignos del Señor si nuestra fe se ha extinguido? La fe es la que no podemos nosotros terminar, tenemos que alimentarla, y la forma de alimentar la fe es a través de oír la palabra de Dios y después de ponerla en práctica. No podemos nosotros tener fe sin obedecer. Santiago dijo que la fe sin obras está muerta, así que necesitamos demostrar que ese conocimiento que hemos adquirido se está poniendo en práctica. Así que, mis hermanos, yo sé que a lo mejor, como dije, se requiere más tiempo para poder explicar esta última parte, pero necesitamos encontrar un equilibrio correcto en lo que el Señor está diciendo. Velar y orar significa estar siempre preparados. A veces hay estas frases en la palabra que nos hacen ver la urgencia de las cosas. Ustedes conocen la historia de estos hombres que estaban construyendo Jerusalén y dice la palabra que literalmente, como estaban siendo atacados, dice que con una mano estaban construyendo el muro y con otra mano tenían la espada para protegerse. Físicamente podríamos decir que eso no se podría hacer, ¿verdad? ¿Cómo podrías trabajar y tener la espada en la mano? Pero es un símbolo para decirte que estaban preparados para la guerra. Ellos estaban construyendo el muro con sus dos manos, pero tenían la espada encintada para estar listo por si venía alguien a atacarlos, y en ese momento se preparaban porque ya tenían todo para poder enfrentar cualquier lucha. Así que en ese sentido es lo que está diciendo, que ellos con una mano tenían el trabajo y con otra mano tenían la espada. Así es la idea que yo quisiera transmitirles hoy a ustedes. Con una mano estamos trabajando en lo secular, formamos nuestra familia, disfrutamos de esta vida, estamos viviendo las cosas que el mundo nos ofrece sin caer en pecado, y con la otra mano estamos listos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo, trabajando en la obra también, predicando el evangelio, llevando el mensaje a toda persona que lo necesita, practicando la voluntad de Dios. Estamos realizando realmente estas actividades, pero ¿qué tiene prioridad en su vida? La palabra de Dios. Cuando se interponga una cosa con la otra, usted va a estar listo para poder dejar ahí su trabajo, tomar su espada y hacer la voluntad de Dios. Eso es realmente lo que se trata, que cuando sea requerido para la obra de Dios, usted no esté atorado en las cosas materiales, de manera que no está listo para servir a Dios. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, esto no pasa una vez, sino pasa todo el tiempo, de manera que poco a poco nos vamos distanciando de la voluntad de Dios, hasta que cuando menos acordamos, usted ya no tiene interés y ya no está preocupado, ya no está esperando la venida de Cristo. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 33, nos dice la palabra de nuestro Dios: mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. Así que si no sé, entonces necesito velar y orar.
y estar preparado para estar cuando ese momento venga, nosotros no seamos engañados por Satanás. Él dice en 1 de Pedro 5:8, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos dice también en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 que usted debe permanecer fiel hasta la muerte. Este proceso de preparación es hasta el último día de nuestra vida, para que cuando Cristo venga, entonces seamos hallados dignos de estar de pie delante de Él, no por sus obras, sino dignos a través de Cristo, porque usted siempre ha estado con su fe en el Señor y Él nos purifica y nos limpia de todo pecado. Así que agradezco de verdad a todos y cada uno de ustedes por su atención en esta tarde. Gracias de verdad por conectarse y animamos a todos los que están oyendo esta transmisión, tanto en vivo como los que los van a oír después, a que debemos nosotros centrar nuestro corazón en lo que verdaderamente importa. Marta y María tenían dos visiones distintas de servir al Señor. Las dos eran medianamente buenas, pero había que aprender a distinguir cuándo tienes que sentarte a oír la palabra de Dios y cuándo es tiempo de trabajar para poder preparar el hogar. En ese momento era tiempo de sentarte a oír la palabra. María lo había hecho y dijo el Señor, esta decisión que tomó nunca le será quitada. Realmente era una gran bendición que ella supo escoger cuando tuvo que tomar esa decisión. Pero Marta dice que estaba afanada, estaba turbada de tantas cosas, pero solamente una era necesaria. Cuando tenga la oportunidad de elegir, elija la palabra de Dios, elija hacer la voluntad de Dios, y entonces usted verá que no está distraído, será una persona que está atenta y con sus sentidos bien discerniendo el bien y el mal. Cada vez que se le presenta la oportunidad, hace lo correcto porque conoce la palabra de Dios. Esa es la verdadera preparación que usted debe de tener. Le aseguro que cuando Cristo venga, le hallará haciendo su voluntad, incluso aunque esté trabajando. No tiene que tener ningún pendiente. Ahí estará preparado para recibir al Señor donde quiera que Él venga, porque usted está haciendo lo que Él le manda. Así que bueno, gracias a todos por conectarse en esta hora. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición este mensaje y lo podamos poner en práctica, que tengamos menos preocupación por lo que pasa a nuestro alrededor y más ocupación en lo que Dios quiere de nosotros, para que así podamos servirle y darle lo mejor de cada uno de nosotros. Le esperamos con la ayuda de Dios en el próximo programa a las 6 de la tarde. Aquí los miércoles estamos predicando la palabra de Dios en Radio Fe 103.1. Usted puede acompañarnos ya sea a través del radio, a través de Facebook, y así escuchar más de la palabra de Dios. Si está interesado en estudiar con nosotros, puede hacerlo en el 868-122-4340. Puede estudiar la palabra a través de audios, a través de llamadas o videollamadas, o también si usted quiere que podamos visitarle, con gusto vamos a poder visitarle y podemos estudiar sin compromiso y sin ningún costo la palabra de nuestro Dios. Si quiere adorar con nosotros, puede ir a la iglesia ahí en Mariano Zavala, número 91, en la colonia sección 16, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana nos reunimos para alabar el nombre del Señor. Así que todos serán bienvenidos. Si necesita transporte, también nos lo hace saber a través de este WhatsApp y con gusto podemos apoyarle si está aquí en el área. Así que bueno, enviamos saludos a nuestra hermana Laura Garduño, que nos envía saludos y bendiciones. También al pastor Miguel Ángel Mayorga, que nos envía saludos. Dice saludos a mi Esparza, bendiciones aquí en sintonía. Un fuerte abrazo para usted y gracias por estar siempre al pendiente. Vamos a despedirnos en una oración para que de esta manera podamos terminar el programa del día de hoy. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque nos permite tener consuelo y paz en nuestros corazones. En medio, Padre, de tanta tragedia que encontramos en el mundo, preocupación, Padre, porque sabemos que tarde o temprano se manifestará tu Hijo Jesucristo. Aunque no sabemos el día y la hora, hemos aprendido el día de hoy, Padre, que debemos tener ese cuidado de nosotros mismos para que no se carguen nuestros corazones de embriagueces, que no se encargue, Padre, de lujurias, de lascivias, de fornicaciones, de glotonerías, pecados, Padre, que todo el tiempo están al acecho de nuestra vida y tratan de apartarnos completamente de tu voluntad. Te rogamos, Padre, que nos cuides de los afanes de la vida, para que nuestra vista esté puesta siempre en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos, Padre, para poder hacer una correcta distinción entre hacer tu voluntad al trabajar, al vivir, pues de manera secular, porque sabemos que todos tenemos una vida aquí que seguir adelante, pero es ahí donde reflejamos la luz de Cristo a través de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, donde quiera que estemos, Padre, podemos vivir esta vida como
cristianos, y eso nos hace estar preparados porque sabemos que cuando tu Hijo venga nos hallará haciendo tu voluntad, predicando el mensaje, viviendo la vida cristiana, transformando nuestros corazones, nuestro carácter, absteniéndonos, Señor, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada día, Padre, será un pasito hacia adelante, a estar listos, Señor, para alcanzar la plenitud de Cristo, aunque sabemos, Padre, que esto no es lo que nos garantiza la entrada al reino, sino solamente seguir confiando en tu Hijo, porque es el único, Padre, que nos puede hacer dignos delante de tu presencia. Ayúdanos a entender también esta diferencia, para que no nos confiemos tampoco y dejemos caer nuestra vida en pecado, y al contrario, Padre, sino que cada día nos sigamos esforzando en hacer tu voluntad, conscientes, Padre, que aún en nuestras debilidades el Señor nos limpia de todo pecado. Te pedimos por cada persona que ha escuchado este mensaje, que tú les bendigas en su trabajo, su vida diaria, llénales de bendiciones, Padre, y permite que cada día estén más cerca de ti, que estén preparados, Señor, para cuando tu Hijo venga, sepan exactamente lo que les hace falta. Si aún no son tus hijos, Señor, te rogamos para que les ayudes a conocer más de tu palabra, y aquellos que aún no la conocen, Padre, que puedan abrir sus oídos para que tu palabra pueda llegar a su vida y así también estén listos. Bendice la obra, Padre, que hacemos, y también a las personas que van a oír este mensaje y a todos los que trabajan en tu obra, que siempre sean bendecidos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios me los bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Oyendo su voz, 6 de la tarde, miércoles de cada semana. Atento a Oyendo su voz. Queda con ustedes el evangelista Samuel Esparza Franco en Fe 103.1 FM.